a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre cómo Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, le declaró la guerra a los retratos de su marido, viviendo un episodio en Tordesillas donde mantendría una especie de amor-odio hacia el recuerdo de su marido. Tordesillas no solo era una prisión de piedra, era una prisión de recuerdos. Juana I de Castilla vivía allí encerrada por orden de su padre, Fernando el Católico, pero su mente estaba ocupada por un solo hombre, su difunto esposo, Felipe el Hermoso. En las paredes de sus aposentos colgaban los retratos de Felipe, imágenes que deberían de servir para honrar su memoria, pero que para Juana se convirtieron en una presencia insoportable. Ella no veía arte ni un recuerdo, veía testigos y espías. Juana desarrolló una teoría perturbadora. Creía que los retratos eran realmente los ojos de su padre y de su hijo dentro de su celda, los cuales vigilaban cada uno de sus movimientos para usarlos en su contra. En ciertas ocasiones también sentía que su difunto marido, Felipe, a través de la pintura, la vigilaba, juzgaba su decadencia y disfrutaba de su encierro. Así comenzaría una de las guerras más extrañas de la historia, la de una reina contra la mirada de un muerto. El castigo que Juana imponía a los cuadros era metódico. No los destruía, porque en el fondo seguía idolatrando a Felipe, pero sí los condenaba al olvido. Cuando Juana se sentía especialmente humillada por su situación, ordenaba que los cuadros fuesen girados, poniéndolos así cara a la pared, siendo un acto de justicia para ella, pensando que condenaba a su difunto marido, a su padre y a su hijo Carlos a no poder verla. Pese a vivir encerrada en un palacio, Juana rara vez abandonaba sus aposentos, una habitación que se convirtió en su universo, donde nadie tenía derecho a observarla, permaneciendo así en las penumbras, donde se sentía resguardada por la oscuridad. Este comportamiento generaba un caos burocrático en Tordesillas. El marqués de Denia, encargado de su custodia, escribía cartas desesperadas a Carlos V, explicando que la reina maltrataba las imágenes reales. Para sus carceleros, tener los retratos cara a la pared era un insulto a la familia imperial y una prueba evidente de la locura de la reina. A menudo, los guardias aprovechaban cuando Juana dormía para volver a colocar los cuadros correctamente, pero cuando Juana despertaba y veía que Felipe la miraba de nuevo, estallaba en ataques de ira. Sentía que el cuadro había cobrado vida para desafiarla, o que sus carceleros estaban usando la imagen para torturarla psicológicamente. Esta guerra de los cuadros duró años, convirtiendo la decoración del palacio en un campo de batalla diario. Cuando aquella guerra contra sus carceleros se volvía inútil, Juana recurría a una medida más extrema, el velo, obligando a cubrir los retratos con pesados paños de terciopelo negro. Aquella medida no era un gesto de luto por la muerte de Felipe, sino un castigo por su traición. Juana decía que el rostro de su marido era demasiado brillante para la oscuridad de su habitación. Al taparlos, eliminaba la presencia de su esposo de la estancia, creando un vacío que ella misma llenaba con sus lamentos y reproches, sin una forma de borrarlo de la existencia temporalmente, castigándolo por haber sido el origen de su desgracia y por haber permitido, con su muerte y con sus intrigas previas, que su propio padre la encerrara. Hacia el final de su vida, la densidad de su obsesión creció. Juana empezó a sospechar que los retratos que colgaban no eran los originales. Acusaba a su hijo Carlos V de haber cambiado los cuadros por otros,
donde Felipe se veía más joven y más burlón para atormentarla. Al no saber ya cuál de los cuadros que le enviaban eran los originales y cuáles no, decidió ir amontonándolos en los rincones de su habitación, siendo cubiertos por telas y polvo, porque Juana ya no confiaba en ninguna imagen. La reina vivió lo que le quedaba de vida, rodeada de esos rostros que ella misma había condenado al olvido dentro de su propia habitación. Solo tras su muerte, en el año 1555, las pinturas fueron rescatadas, limpiadas y devueltas a la luz, libres por fin de la mirada inquisidora de la reina, que prefirió vivir entre las sombras antes de ser observada por un traidor de lienzo. Pero desgraciadamente, muchos de estos retratos acabaron desapareciendo con el tiempo, conservándose pocas imágenes de su amado pero odiado marido. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo sobre Juana de Castilla y su propia guerra contra los retratos de su marido. Con este vídeo iniciamos un ciclo temático sobre Juana que durará entre 1 y 2 semanas. También tenéis disponible su biografía en la descripción del vídeo, y pese a que es un vídeo bastante viejo, recoge cómo fue su vida, aunque la iremos ampliando con más vídeos como este. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra retrato, para saber que sois grandes seguidores del canal y que seguís apoyando mi trabajo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!